Bueno, ¿qué hay? Nos vamos a referir ahora a un ejemplo de montaje de pila, ¿de acuerdo? Posterior al vídeo que habéis visto sobre la pila Daniell y el fundamento de lo que son las pilas, ¿de acuerdo? Dentro de lo que es el tema de reducción-oxidación. Entonces, en el ejercicio propuesto número 13, en el que vamos a hablar de la pila de cobre-plomo, para lo cual nos dan como dato los potenciales de reducción del electrodo de plomo y del electrodo de cobre, ¿de acuerdo? Y donde hay que indicar cuál es el ánodo, cuál es el cátodo, el signo, el sentido de flujo de los electrones, el potencial de pila, ¿de acuerdo? Y la notación de la misma. Bueno, pues lo primero que tenemos siempre que fijarnos es el dato. Bueno, aparte del montaje básico, es el dato. Es decir, el dato de los potenciales que nos da el ejercicio. Tenemos un potencial para el cobre de reducción de más 0,34, fijaros que siempre se escribe en el sentido de la reducción de cobre 2 más a cobre, y un potencial para el electrodo de plomo 2 más a plomo en el sentido de la reducción de menos 0,13. Como este potencial es mayor que el del plomo, el cobre se reducirá y el plomo se oxidará. ¿De acuerdo? Luego colocamos en el cátodo el electrodo de cobre, que es donde se produce la reducción, con signo positivo, y en el ánodo el electrodo de plomo, ¿de acuerdo? El electrodo de plomo, que es el que se va a oxidar, con signo negativo. Muy bien. Por tanto, el plomo se va a oxidar a plomo 2 más y va a pasar al seno de la disolución, con lo cual se va a adelgazar el electrodo de plomo, oxidación en el ánodo, y en el cátodo va a tener lugar la reducción, es decir, de la disolución de cobre 2 más, sulfato de cobre, por ejemplo, se va a depositar cobre sobre el electrodo, el que hará de cátodo con signo positivo. ¿De acuerdo? Luego ya hemos situado el ánodo con su signo y el cátodo con su signo. El sentido de flujo de los electrones es siempre del ánodo al cátodo, es decir, recibe los electrones que se pierden en la oxidación, se reciben en el cátodo, y estos electrones atraen al cobre 2 más que es reducido. Ya sabéis que el puente salino, que siempre hay que disponer de él, emitirá cationes negativos, aniones negativos y cationes positivos en la cuba catódica, aniones negativos en la cuba aniónica, ¿de acuerdo? Bien, para restablecer la equivalencia de cargas. Muy bien, ¿cuál será el potencial de pila? Pues el potencial de pila, como estamos trabajando en condiciones estándar, super cero, ¿de acuerdo? Potencial del cátodo menos potencial del ánodo, es decir, más 0,34 menos 0,13, es decir, que el potencial de pila será igual a más 0,47 voltios, que será el potencial de la pila plomo-cobre. ¿De acuerdo? Muy bien. La notación de pila. ¿Cómo escribimos la notación de pila? Pues la notación de pila se hace siempre del ánodo al cátodo, de la oxidación a la reducción, ¿de acuerdo? Es decir, del electrodo de plomo que pasa a plomo 2 más a la disolución, ¿vale? Estado sólido en disolución acuosa, indicamos la concentración molar en condiciones estándar 1 molar, puente salino, y ahora tenemos el cobre 2 más en disolución acuosa que se reduce a cobre sólido. Esta es la notación de la pila en el sentido de la oxidación a la reducción. Como siempre, muchas veces nos la van a indicar en forma lineal así la pila. Y estos serían los datos a saber de la pila de plomo-cobre.
¿Dónde está el dato principal? Pues el dato principal lo determinan los potenciales estándar de reducción de cada uno de los metales, que son los que nos determinan efectivamente dónde se produce la oxidación y dónde se produce la reducción. Muy bien. Bueno, el siguiente ejemplo del problema 13b tendríamos el enfrentar el electrodo de hierro frente al electrodo de plomo o viceversa. En este caso tenemos menos 0,44 voltios el potencial del hierro, el potencial de reducción, y menos 0,13 el potencial del plomo. Como el potencial del plomo es mayor que el del hierro, en el plomo se producirá la reducción y en el hierro se producirá la oxidación. Oxidación a hierro 2+, en una disolución de hierro 2+, por ejemplo, sulfato de hierro, y aquí se reducirá el plomo por tener potencial mayor, es decir, se acumulará plomo metálico en su electrodo, ¿de acuerdo? Bien, por tanto, el plomo será el cátodo, positivo, reducción, y el hierro será el ánodo, negativo, oxidación. El sentido electrónico, como ya hemos dicho, del ánodo al cátodo, que recoge los electrones para la reducción en el cátodo. Muy bien. A su vez, el puente salino, si tenemos, por ejemplo, una disolución de cloruro de potasio, aquí lo que ocurre es que viene el anión, por cada ion hierro 2+ que se forma, se liberarán 2 cloruros para neutralizar la disolución, y aquí se liberará potasio a medida que se vaya consumiendo el plomo 2+, para equilibrar las cargas y que no exista un gradiente de carga y se paralice la reacción. Muy bien, este sería el esquema de pila. De nuevo, la reacción de oxidación ya sabéis, aquí, de hierro a hierro 2+, más 2 electrones, y aquí de plomo 2+, más 2 electrones, se forma plomo metal. Muy bien, esas son las dos semireacciones de oxidación y reducción que tienen lugar. ¿Cuál sería el potencial de pila? Potencial de pila en condiciones estándar, estamos hablando de condiciones estándar, sería potencial del cátodo menos potencial estándar del ánodo. Ya vimos en el vídeo explicativo que si no estuviéramos en condiciones estándar, a 25 grados y concentraciones 1 molar de las sendas disoluciones en cada cuba, habría que añadir un factor de corrección con concentraciones distintas que nos llevaría, o desarrollaríamos una ecuación que es la ecuación de Nernst, pero no es el caso. El cátodo, como el cátodo es el plomo, menos 0,13, menos el ánodo, que sería el hierro, donde se produce la oxidación, menos 0,44. Por lo tanto, estaríamos hablando de un potencial de más 0,31 voltios. Como sabéis, siempre el potencial de pila es un potencial positivo, y de eso hablaremos cuando veamos los criterios de espontaneidad. En las pilas, el potencial de pila es siempre positivo y por tanto estamos hablando de reacciones siempre espontáneas, la de las pilas, puesto que producen electricidad. No se les suministra electricidad, sino que producen electricidad. Vamos a ver ahora la notación de pila. La notación de pila siempre sabéis, que hemos dicho antes, que va de la oxidación a la reducción, es decir, del hierro sólido a hierro 2+, ¿de acuerdo? En disolución acuosa, concentración 1 molar, puente salino, ahora tendríamos el plomo 2+ en disolución acuosa, que se reduce a plomo sólido. Y esta sería la notación de pila, en el sentido de la oxidación a la reducción, y tendríamos todos los datos de pila. ¿De acuerdo? Sencillo e igual que antes.